Hola, bienvenidos a otro video de Artur Guitar. Mi nombre es Arturo y en el día de hoy quiero que hablemos un poco de armonía, pero desde la perspectiva de un músico increíble, un gran bajista. Él se llama Victor Wooten. No sé si la pronunciación está bien. Wooten. El caso, vamos allá. Bueno, y acá tengo el video listo. Estamos acá. Él estaba hablando un poco de armonía y que no tiene que ser tan difícil. Vamos a ir comentando. But theory doesn't have to be difficult. Let me show you. Please. Okay? How many people practice in all keys? Voy a aprenderse todas las tonalidades. Es complicado al principio porque todas las alteraciones y aparte de las 7 básicas, sino que todo re, mi, fa, sol, la, si, escalas mayores me refiero. Tienes que mirar su relativa, tienes que mirar los bemoles, los sostenidos. Un tema que tiene mucha información, es muy denso, como la borda de la capa. A tan solo 1000 pesitos vaso de lado. ¿Escuchó bien? Hoy a tan solo 1000 pesitos vaso de lado. Sí, los helados vienen de esa barra siempre. Raise your hand high. Be proud. Keep your hand up. How many keys? Oh, no, I'm not. I can't ask Lucas. That's Bob's son. All right. Okay. How many keys are there? I say it. 12. Good answer, but wrong. How many keys? You were about to say 12, right? That was my answer. Who's going? Keep your hand up if you have an answer. ¿Por qué dice que pensaban que era 12, no? Porque estamos do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Esas se piensan, hay 12 tonalidades, pero ¿qué nos cuenta lo más interesante? Answer different from 12. What's the answer? 24 is logical, more logical than 12 because there's majors and minors. So we would double it. Makes sense, right? Still wrong. Okay? ¿Por qué 24? Acá acaba de decir mayores y menores, obviamente las relativas menores. Aunque en realidad muchos músicos no cuentan las menores en sí. O sea, obviamente sí se toca en tonalidad menor cuando lo requiere. Si una canción está en do menor, se remiten a mi bemol mayor inmediatamente. Desde los intervalos que usen en su solo, en su improvisación, se resaltaría la tonalidad menor, pues no sé, mirando la tercera menor de la escala, etcétera, etcétera, formando el acorde, arpegiándolo. En fin, hay muchas maneras, pero siempre se piensa directamente en la escala mayor. Sí, entonces muchos músicos, de hecho, yo también me incluyo muchas veces, cuando hay una tonalidad, me remito a su escala mayor para orientarme mejor. Don't guess. Tell me if you know. One is not a good answer. But now we're trying to be clever. What's the answer? 30 is the answer. 8 years ago, we're having our very first theory camp. 2010, Nashville got hit with a huge flood. It was like the flood of a lifetime. I had to take all the students to my house, basically. We ended up having theory with Bob and Anthony at my house, right? Candlelight, electricity went out. But Anthony Wellington asked the students, how many people practice in all keys? Now, I'm the teacher. My name's on the camp. So I'm sitting in the back. I'm cool. I don't raise my hand. Of course I practice in all keys. I'm Victor Wooten. Right? So people raise their hand, but I'm cool. I don't. And he says, well, how many keys are there? In my head, I say 12. Dummy, you know? Why are you asking stupid? He says, how do you say you practice in all keys if you're missing 18 of them? I went 18. Victor Wooten aprendiendo cosas And he nuevas. said, well, you got to think. Nunca deja aprender, esta es la lección más gloriosa. Victor Wooten en un campamento de música le enseñaron que hay 30 tonalidades. Brutal. Think there's major keys and there's minor keys. And I went, oh, 24. And he's like, oh, but I was doing all this in my head. Other people were doing it out loud. And I was so glad I kept quiet because people Victor didn't know. Wooten, I didn't ¿cómo no know vas a either. ver? Every major key has a relative minor, right? Most of us don't realize that we only have major and minor keys. That's it. Dorian is not a key, it's a mode, Sure. right? Harmonic minor is a scale, not a key. Major or minor, that simplifies it already. Let's figure out how many major keys there are, and then we'll just double the answer for the total, which we already know.
How many major keys have no sharps or no flats? How many? One. Somebody keep track. There's one. We can have a key with one sharp, a major key we're talking about. We can have a major key with one sharp. We can have a major key with two sharps. Up to how many sharps? 7. So there's 7 major keys. Cuando tú aprendes las alteraciones de las escalas, hay 2 maneras de conseguirlas. Nos vamos por el círculo de quintas, ¿cierto? Entonces empieza a aparecer el primer sostenido, que es fa sostenido, ¿no? Digamos, empezamos la tonalidad de do. Nos vamos al quinto grado de do, sería sol, ¿cierto? Y sol tendría el primer sostenido, que sería fa sostenido. De ahí para allá se empiezan a sumar sostenidos por quintas hasta completar todos. En teoría tendría mi sostenido y si sostenido, que en muchos casos toda la vida la gente dice, mi no tiene sostenido, si no tiene sostenido, pues sobre el papel sí tendría sostenido, sí, se viene en armónico, de otro tono, de otra nota natural. Sí es posible encontrar escalas con un sostenido hasta 7 y bemoles con un bemol hasta 7 bemoles. 1, that's neither. What are we up to so far? 8. Let's keep going. We can have a major key with 1 flat. We can have a major key with 2 flats. Up to how many flats? 7. So we have 7 flat keys, 7 sharp keys, 1 that's neither, for a total of how many major keys? 15. That's not rocket science. That's second grade knowledge. It should be. Double it for a total of 30 keys. My man is right. Right? You could have figured that out. Está clarísimo, ¿no? O sea, 7 para sostenido, 7 para bemoles son 14 y la que no tiene ninguno de los dos son 15 tonalidades. Multiplícalo por 2, ¿por qué? Porque hay escalas menores de lo mismo, entonces serían 30 tonalidades. On your own. This is what my friend Anthony Wellington showed me at my own camp. That's why I hired him. Todos aprendemos hasta el maestro. Un maestro como él, es brutal. So I can take their classes. That's why you kept the camp going, so you could keep learning about shit. You know what? Absolutely right. I was taking a bunch of nature classes, and because of touring, I would sign up for nature class. I love the outdoors. I'd pay my deposit, and then a tour would come up, and I'd lose my deposit and have to miss the camp. In the late 90s, I'm gonna make my own camp. I'm gonna bring the world's best instructors, and I'm not gonna miss it this time. I'm not gonna lose my deposit, and I'm gonna take their classes. And that's how I've gotten better at theory. And I found out that theory is easy. Siempre hay una manera fácil de verla, sin embargo, pues siempre tienes que tener un básico, ¿no? Siempre es bueno buscar un maestro. Es difícil aprender la teoría musical, sobre todo solo, porque hay conceptos que se pueden explicar de una manera fácil, pero uno no lo encuentra por ahí. Seguramente esta clase de videos, que yo lo vi hace algunos años y también fue muy revelador, pero siempre hay que buscar un maestro. Lo recomiendo para aprender teoría musical. Can I? Please, 2 more. How many sharps are in A major? Aquí viene algo interesante y es la manera de ver a modo espejo las escalas. Ya lo voy a desarrollar mejor y ahora un poquito, pero esta parte es muy interesante por cómo podemos mirar las tonalidades naturales y sostenidas o bemoles. Muy interesante. 3. How many flats are in A flat major? Okay. What does that add up to? 7. 7. Second grade, okay? A major, 3 sharps. A flat major, 4 flats. Only add. Don't do any more theory. Only add. If G major has 1 sharp, how many flats does G flat major have? 6. It adds up to 7. Ah, the light bulb's going off, right? Remember what Einstein said? If you can't explain it simply, all right, it's that easy. How many flats are in E flat major? 3. So that means how many sharps are in E major? Bingo. You don't even have to do work anymore. You got it. After all these years, exactly. Lo que decías, que ese es yo lo llamo así como el modo espejo, ¿no? Cómo se refleja un bemol, una escala bemol sobre una natural. Él daba el ejemplo de la mayor, y si pensamos en la mayor, ¿sí? ¿Cuáles son los sostenidos de la mayor? Y incluso esto va más allá, ¿no? Él habla mucho del número para simplificarlo al máximo, pero podemos hablar de incluso cuáles tiene, ¿no? La mayor tiene fa sostenido, do sostenido y sol sostenido, son 3 sostenidos. Lo que significa que si vamos a hablar del la bemol mayor, va a tener 4 bemoles. Pero ¿cuáles bemoles serían esos? Los que no están sostenidos en la escala natural. Sí, es como un reflejo, el contrario. Entonces los que estaban naturales se vuelven bemoles y los que están sostenidos se vuelven naturales. Funciona en ambos sentidos. Si le vamos a agregar un sostenido, la sostenido mayor, o si vamos a hacer la bemol mayor. Es algo muy, muy práctico. After semesters, it's easy, right? Okay, if G major has 1 sharp,
We already now know that G flat major has 6 flats. That means G flat major only has 1 natural note. Guess what it is? It's that F that was sharp in the other key. Yes. Right? So if A major has 3 sharps and they're F, C, and G, guess what the 3 natural notes are in A flat major? F, C, and G. Is that hard? Could you have not learned this in the 2nd grade? You could have, for sure. Right? So we have taken all of music theory and dumbed it down, really smartened it up. Bueno, la teoría musical es muy densa de aprender y de verdad que estos caminos y estas lógicas matemáticas, porque si lo miras de una forma es muy matemático, nos simplifican la vida porque de hecho sí es muy denso y aparte esto toca aplicarlo sobre el instrumento y toca relacionarse, toca pues, hacer muchas cosas con él, no solo aprenderlo y ya, ¿no? Tiene muchos usos. Queda una continuación que creo que se explica muy bien y es él hablando de la música como lenguaje, porque nosotros no la aprendemos como lenguaje, como si deberíamos aprenderlo. Music is a language. Both music and verbal languages serve the same purpose. Una de sus canciones más famosas, no quiero que el copy. They are both forms of expression. They can be used as a way to communicate with others. They can be read and written. They can make you laugh or cry, think or question, and can speak to one or many. Él habla acá de cómo aprenden los niños el lenguaje, a hablar su lengua nativa, ¿no? En cualquier país, inglés, español, portugués, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el que pues, tú primero te relacionas con el lenguaje de una manera muy natural, como usándolo, cómo se llaman las cosas. No te meten a ti ortografía, no te meten a ti cómo escribir, nada. Tú solo te comunicas, de hecho, hablando, imitando a todo el mundo a tu alrededor. Tú se la pasas hablando con gente que habla muy bien. Me parece eso brutal, enseñar la música como aprendes a hablar en tu primera infancia. Brutal. And both can definitely make you move. In some instances, music works better than the spoken word because it doesn't have to be understood to be effective. Although many musicians agree that music is a language, it is rarely treated as such. Many of us treat it as something that can only be learned by following a strict regimen under the tutelage of a skilled teacher. This approach has been followed for hundreds of years with proven success, but it takes a long time. Too long. ¡Suéltalo! Think about the first language you learned as a child. More importantly, think about how you learned it. You were a baby when you first started speaking, and even though you spoke the language incorrectly, you were allowed to make mistakes, and the more mistakes you made, the more your parents smiled. Claro. A peota. Digo mal pelota un niño, pero ¿qué hace uno? Ay, dijo peota, tan bonito. Estamos fomentando que hable. Así se debería enseñar la música. Me parece muy Learning to speak was not something you were sent somewhere to do only a few times a week. And the majority of the people you spoke to were not beginners. They were already proficient speakers. Imagine your parents forcing you to only speak to other babies until you were good enough to speak to them. You'd probably be an adult before you could carry on a proper conversation. To use a musical term, as a baby, you were allowed to jam with professionals. If we approach music in the same natural way we approached our first language, we would learn to speak it in the same short time it took to speak our first language. Proof of this can be seen in almost any family where a child grows up with other musicians in the family. brutal este pensamiento, brutal este pensamiento. Enseñar la música como aprendes el lenguaje. O sea, me explotó el cráneo. Esto es lo adicional que quería mostrarles. Obviamente les recomiendo estos videos. Los voy a dejar en la descripción y pues hombre, las enseñanzas de un gran maestro como Victor Wooten pues no pueden pasar desapercibidas, y la verdad este tipo de videos de él, que los vi hace años, pues realmente me cambiaron mi perspectiva. Ahora que tengo estudiantes, trato de que sea así, el tema muy práctico, muy que podamos interactuar con el lenguaje musical, no abordar de teoría mucho desde el principio. Es que hay momentos en donde la teoría abruma
y evita que fluyan en la música o la ejecución. Entonces yo siempre trato como de primero ejecutemos el instrumento y luego empecemos a aprender qué estamos haciendo. Pues así como cuando aprendemos a hablar, primero hablemos y luego vamos a la ortografía y luego vamos a los otros factores que tiene el lenguaje. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya servido las enseñanzas del gran Victor Wooten y todo lo que nos dice que siempre aporta. Todo lo que acabamos de ver acá se aporta. Yo les recomiendo que lo busquen en sus conferencias, sus masterclass, por ahí tiene mucho material subido, su música. De él se puede aprender un montón, a pesar de que pues, yo no soy bajista, sí, pero es una figura musical tan grande como él, se le aprende así sea en cualquier instrumento que ejecutes. No olvides suscribirte, darle like, darle la campanita para nuevos videos y aquí te dejo mis redes para que veas más contenido. También hago un programa en Facebook, es Facebook Live, que se llama Virus TV, para que también mires ahí. Hablamos de rock colombiano, invitamos a figuras del rock nacional y nos vemos la próxima con más cuentachistes. Adiós.